medios de comunicación del país fueron blanco de atentados. El periodista Lenín Artieda sufrió un atentado en plena redacción de noticias en Ecuavisa. Mediante sobres que contenían dispositivos USB con carga explosiva. Dentro de lo que es esta USB ha tenido lo que es una cápsula iniciadora. Un artefacto explosivo improvisado con una carga explosiva de alto poder. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Informales para hablarles de un tema súper importante. Los delitos cibernéticos. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo se desarrollan? ¿Por qué llegan? Nosotros hemos traído a un experto y también quien nos va a contar sobre todo lo que está pasando o lo que ha pasado en los medios de comunicación cuando se ha enviado un pendrive supuestamente explosivo o killer, como le denominan. Un experto que conoce mucho de esto, que sabe lo que ha ocurrido y también ponernos en alerta de todo lo que ocurre. Claro, también hay registros de delincuencia cibernética, como también hay una ley de protección cibernética, por si acaso los delitos, que su tarjeta y todo, también conocerán por qué se registran estos delitos y quiénes son los principales culpables. Muchas veces nos convertimos en nosotros mismos. Esto es Informales y la delincuencia cibernética. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Bueno, y efectivamente tenemos a un experto, a un especialista en ciberseguridad como es Cristian Valle, quien nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y de acuerdo a todo lo que está pasando, sobre todo lo mediático, vamos por lo mediático, mi querido Cristian. Lo que está pasando cuando se habla de atentados contra periodistas en donde se usa un pendrive. ¿Qué específicamente? ¿El pendrive es un explosivo, no es un explosivo, tiene componentes? Expliquemos bien porque me imagino que había llamado algo la atención de todo lo que está ocurriendo. Bienvenido a Informales. Muchísimas gracias a Informales, gracias por la invitación. Y efectivamente hoy hubo un atentado que obviamente en Ecuavisa sí se logró su cometido, en otros dos canales aparentemente no se logró el cometido. Se especulaba mucho sobre estos USB, ¿no? Y salió a la palestra ya los famosos USB killers. ¿Qué es un USB killer? En el tema tecnológico, en el área de tecnología y también de ingeniería electrónica, se utilizan estos dispositivos. Estos dispositivos fueron creados para testear sobrecargas o limitar a ciertos dispositivos para ver qué tanto pueden soportar cierto voltaje. Okay. ¿Correcto? Un USB killer, obviamente usted lo conecta a su dispositivo, sea un teléfono, una tablet y de hecho también una laptop o un servidor, y automáticamente este deja de funcionar por sobrecarga de voltaje. ¿Correcto? Normalmente esto funciona de alguna manera electrónica, ¿ya? Pero los USB killers no explotan. ¿Correcto? Que fue totalmente diferente a lo que sucedió el día de hoy. O sea, hay una información errada en ese momento. Correcto, o sea, yo creo que por el tema de los USB killers no va. Obviamente sí fue un pendrive, pero un pendrive con material explosivo dentro de este dispositivo USB. ¿Correcto? Entonces, es para aclarar los términos porque después van a interpretar que es un USB killer. Un USB killer sí existe, pero obviamente tiene diferente función porque es de manera electrónica y lo que pasó el día de hoy es un USB o un pendrive, como normalmente lo conocen, pero con material explosivo. O sea, ¿y cuál es la intención? Porque al conectarlo con material explosivo... Con el material explosivo, no. Claro, con el material explosivo automáticamente necesita corriente y explota. ¿Ok? A diferencia del USB killer, que al momento que tú lo conectas con el mismo voltaje que te da el puerto USB, quema el dispositivo y hace esa sobrecarga de tensión. Oiga, pero esto no se había visto o es algo que es recurrente, tiene que ver con organizaciones ya dedicadas a este tipo de cosas o ya son... esto es como cuando envías droga de este país por diferentes lugares, que en frutas, que en latas. ¿Pasa también en este tipo de cosas? Esto es nuevo. Normalmente esto es nuevo. Este tema, al menos para mí, es primera vez. Sí. Para mí es primera vez que yo veo este tipo de ataques o atentados aquí en Ecuador. Ahora, el tema de los USB killers, ya para terminarlo, eso sí se ha visto muchísimo en varios países. ¿Y ahí cómo funciona? Que normalmente en las universidades dejan USBs o pendrives botados para que la gente los recoja y por la curiosidad de saber qué es, automáticamente lo conectan y queman los dispositivos. Es como una broma pesada. Es como una broma pesada, pero ese no fue el fin para que fue hecho. Fue para probar y testear dispositivos. Pero ahora, yéndonos al punto del atentado del día de hoy, yo creo que sí es algo crítico, porque al menos en la parte tecnológica nunca se había utilizado al menos un USB con explosivos para hacer daño. Oiga, ahorita aprovechando la oportunidad de tenerlo en nuestro programa, cuando hablamos de ciberdelitos, ¿a qué definimos como ciberdelitos para que la gente lo entienda? ¿Cuáles son los ciberdelitos, sobre todo los más recurrentes en este país? A ver, los ciberdelitos por lo general son ataques o vulneraciones a plataformas o acceso
no permitido o acceso no consentido. Eso es un ciberdelito. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen aquí una plataforma, ¿ok? Una plataforma de facturación, por ejemplo. Entonces resulta que ustedes tienen un problema y ustedes detectan que ese problema se debe a cambios, ¿sí? Y ustedes detectan que un cibercriminal les hizo modificaciones. Eso se llama una alteración, una vulneración a una plataforma. Desde ahí ya empieza un ciberdelito. De eso ya es un ciberdelito. Ahora, hay muchísimos temas de vulneraciones, como los ataques phishing, que son vía mail, las estafas digitales, que son por las tarjetas de crédito, los consumos no autorizados, que eso aquí... ¿Y cómo te das cuenta que estás tú siendo afectado o estás siendo víctima de un ciberdelito? ¿Cuándo te das cuenta de esto? Normalmente, como yo siempre digo, cuando un cibercriminal accede a un sistema, por lo general ellos te estudian 15 días, 10 días. No te vas a dar cuenta en el momento. Pero debes tener plata, por lo menos. Correcto, correcto. Al menos cuando son... Cuando uno es chiro, no creo que... No, es que no digan eso. Normalmente eso sucede y es muy erróneo a veces lo que dicen, que dicen, oye, es que yo porque no tengo dinero, a mí que me pueden robar o a mí que me pueden quitar de mi cuenta bancaria. No, son tus datos. Recuerda que si obviamente te vulneran a ti, quizás tú no tengas dinero, como lo que acabaste de decir, pero y tu esposa pueden trabajar con esa información. Con el mail, pues pueden atacar a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. Entonces, básicamente, y hay muchas personas que subestiman el tema de decir, bueno, yo no tengo dinero en mi cuenta, ¿qué me pueden robar? Ok, tu información y tu data. Y si te vulneran a ti, van a vulnerar a otra persona más. Ya, ¿y cuáles son los delitos más comunes aquí? Por ejemplo, algo que veamos que se vaya a denunciar a la fiscalía. Dice, ¿sabes que esto es común? Porque hay gente que no quiere denunciar. Los consumos no autorizados de las tarjetas de crédito. Eso es lo que más existe hoy en día aquí en Ecuador. Creo que ese es el 80% anual de la gran mayoría de vulneraciones a un sistema o ciberdelitos, por decirlo así. De ahí ya viene el tema de robos de cuentas de redes sociales, robos de cuentas de mails y muchos más, ¿no? Pero los consumos no autorizados de las tarjetas de crédito es lo que está pegando hoy en día. O sea, ¿cómo? O sea, a ver, originalmente cuando uno tiene una tarjeta de crédito, dice, tiene un consumo en Quito de una pizza. Correcto. Y uno llama a la tarjeta y dice, oiga, yo no he estado en el lugar porque primero no estoy en Quito, aparte no he autorizado. Correcto. ¿Y qué es lo que hace el banco en ese momento? Te bloquea la tarjeta y te hace una renovación en 8 días. Correcto. Suena como medio extraño, suena como medio raro. No quiero culpar a nadie, por supuesto. A mí me ha pasado 2 veces en menos de 3 meses. Así es. En menos de 3 meses. Entonces, ocurre de esa forma, con estos... porque claro, antes no existía el registro de que te descontaban algo porque lo estabas utilizando, sino que cuando llegaba tu estado de cuenta físico, ahí te dabas cuenta que había pasado esto. Correcto. Ahora, la persona tiene que estar muy atenta. ¿Qué hacer? ¿Ir a denunciar esto? ¿Llamar enseguida a la tarjeta? ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer inmediatamente? A ver, normalmente lo primero que debes hacer es llamar a la tarjeta por grabación. Okay. Y tiene que haber una grabación pertinente cuando te ocurre ese consumo no autorizado, porque para el banco es, si tú no llamaste o no dijiste y después de 24 horas tú vas... ¿Por qué lo dices? ¿Por qué recién lo dices? La llamada debe ser inmediata. A su banco, obviamente, el que les emite las tarjetas, llamar enseguida y poner la denuncia. Aunque te digan, ok, listo, tiene que venir mañana al servicio al cliente, la primera... Pero ya lo saben. Ya lo saben. Segundo, poner una denuncia en fiscalía, ¿sí? Denuncia de que tuvieron un consumo indebido a su tarjeta de crédito, hubo un cibercrimen y obviamente con esa denuncia ir al banco. Ya, ok, pero quiero llegar a este punto. ¿Cómo logra el delincuente, porque ya es un delincuente cibernético, no sé cómo lo llamamos, cómo logra él capturar tus datos para empezar a hacer eso? ¿Cómo logra él tener tu tarjeta de crédito? ¿Por dónde la ubica? ¿Cómo llega a eso? Hay muchísimas formas, y entre una de las más formas que normalmente he detectado aquí en Ecuador es que hay bandas de cibercriminales que están contratando gente, ¿sí? en ciertos locales, ¿sí? Sean gasolineras, puntos de comercio, donde cuando usted da la tarjeta, se pierden y usted pierde visión de la tarjeta y automáticamente toman una foto de reversa y obviamente de frente y ya se le entregan. Y hacen el consumo, pero el consumo no se lo van a hacer ahí, se lo hacen a las 3 de la mañana, que es cuando usted está durmiendo. Y esa data que se llevó esta persona, la venden en la dark web, la venden por internet, o sea, y este tipo de información o data ya es para todos, ya no es normal. O sea, pero ¿qué tan negativo es que nosotros tengamos, por ejemplo, vamos a comprar en la farmacia y te dicen, ¿quiere factura o no quiere factura? Entonces le piden el número de cédula y dice para el descuento. Correcto. Hacen el descuento y sale tu nombre, o sea, está todo el registro ahí, tu nombre, todo. ¿Qué tan malo puede ser eso? Porque ellos tienen la información, todo el mundo tiene, te llaman por teléfono a ofrecerte un viaje que luego terminas pagándolo, luego llevas a tu mamá a una comida que nunca se la dieron.
cómo ellos tienen nuestra información. Lo que pasa es que aquí no hay una buena ley de protección de datos, todavía no se ha hecho, se está empezando a trabajar. Hay una ley, a ver, hay una ley de protección de datos, pero no está... ¿De qué años es esa ley? Creo que hace 3 años o 2 años. Ley de protección de datos. Correcto. O sea, sí existe. Sí existe aquí en Ecuador. ya. Lo que pasa es que todavía no ha sido evaluada y todavía no ha sido procesada como debe ser. O sea, ¿hay algún preso que me digan él era un delincuente cibernético? Muy pocos. Yo nunca he muy visto. pocos. Han habido casos cuando coges plataformas, bases de datos, como una que hubo hace poco, de una persona, creo que fue en Azuay, que cogió una base de datos y comenzó a lucrarse, creó un bot por WhatsApp, donde de alguna manera, con el número de cédula, te daba la información. ¿Qué es un bot? Un bot yo soy ignorante. No, tranquilo. ¿Qué es Un bot es como una especie de asistente automatizado. ¿Ok? Que al momento, obviamente, cuando usted hace una consulta, si yo te hago una consulta a ti, usted me contesta. Exacto. Ya, ese robot lo que hace es que obviamente usted no esté y que esa persona o ese robot me conteste. Es automatizar procesos que obviamente ahora los bancos lo utilizan. Y robó la base de datos, no es que, bueno, no sé dónde la llevó, pero obviamente no era algo legal, comenzó a utilizar esta base de datos y muchos clientes pagaban $5 por saber de quién era esa información. Del otro lado de la esquina. Correcto. Si mañana alguien de esta gente dice quiero borrar las deudas que tiene Mauricio en el banco, ¿puede hacerlo? En algunas ocasiones tengo entendido que habían páginas web que prestaban esos servicios. No, porque, a ver, es que es verdad. Sí, o sea, sí. Si mañana esta gente contrata, o uno de estos, porque a ver, si uno debe un televisor, se te llevan hasta la casa. Si uno debe la letra de un carro, se te llevan el carro, la casa y hasta la esposa. Si uno debe ciertas cosas, se te llevan todo. Pero todos estos grandes ricos que deben a la corporación financiera, que le deben a los bancos, que deben millones, ¿y sabe cómo se llama eso? Cuentas incobrables. O sea, no les puedes cobrar a esos grandes apellidos porque no les puedes cobrar. ¿Acaso pasa por ahí también de que porque es más fácil contratar a un man de estos, a un panita de estos, ñaño, bórrame la deuda? ¿Puede pasar? Puede suceder, pero mientras no tengamos... No, a ver, cuidado, pues van a pensar que yo estoy haciendo eso, que voy a hacer eso. No, puede suceder, puede suceder, pero realmente no ha habido pruebas de que suceda eso. ¿Sí? Yo siempre digo, y se los digo a todos mis clientes, a las empresas donde yo trabajo, que nada es 100% seguro, todo es vulnerable, todo sistema es vulnerable. Lo que me preguntas, no tengo pruebas, no lo puedo aseverar, pero puede pasar, es correcto, puede pasar. Oiga, pero bueno, no, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si alguien lo quiere ubicar a usted y dice, ¿sabe qué? Yo vi el programa, y hagan comentarios, hay preguntas que se las vamos a hacer llegar también a usted, para que lo llamen. Tiene que haber un teléfono que nos diga, oye, quiero una consulta, porque de verdad, usted es como un fiscal, pues, ¿no? Correcto. Porque sabe del tema, porque si yo le pregunto a un fiscal normal, más allá de no saber muchas cosas, fiscales, yo tengo muy buenos amigos, Víctor González, toda la gente de la calle de la fiscalía, pero hay también una fiscalía de este tipo de delitos. Correcto, ahí la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional. Pero ellos ya están capacitados como para poder atender este tipo de denuncias. Sí están capacitados. De hecho, hemos estado en algunas entrevistas donde de verdad veo que sí están capacitados. Recién para mí, desde el año pasado, finales de este año, ahora están capacitados. No es nada. Sí. Han mejorado bastante, debo decir en honor a la verdad que han mejorado bastante. Y de alguna manera ya están tomando las cartas en el asunto. Voy a invitar al público, a nuestros amables, a todos quienes nos observan en Informales, que compartan este video, por supuesto. Nosotros vamos a hacer un segundo programa con las recomendaciones que tiene un especialista, alguien que sabe. Mire, que yo acabo de enterarme de 1000 cosas que no me las sabía en mi vida periodística, porque no me había tocado y tampoco sabía que existía una ley de protección. Eso tampoco no sabía, y lo vamos a aclarar un poco más para que nos ayude visualizando ciertas recomendaciones. Vamos a hacer un segundo programa con Cristian, si no es mucha molestia. No hay problema. Para conversar sobre estas recomendaciones y para que la gente tenga clara la película de lo que pasa con estos delitos. Esto lo veremos en un siguiente programa de Informales. Compartan, pásenselo a todo el mundo, traten de... ahora hay que recordar algo, estos delitos no son solo en este país, pasan a nivel mundial. A nivel mundial, correcto. A nivel mundial, de cualquier país. El otro, saludos a las personas en Argentina que nos saludaron también y de Bolivia también que nos mandaron saludos. A todos ustedes recuerden, compartir Informales, compartir un X canal, aquí siempre listo. Y vamos a hacer con este segundo programa importante. Muchísimas gracias y nos veremos en este programa que... Gracias a ustedes. Con las recomendaciones.
En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.